La salvación no termina ahí. Sumisión es otro elemento de la conversión genuina. La invitación de Jesús no termina con palabras, yo os haré descansar. Continúa diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El llamamiento a someterse a la soberanía de Cristo forma parte de su invitación a la salvación. Quienes no están dispuestos a tomar su yugo no pueden disfrutar del descanso salvador que Él ofrece. Los oyentes de Jesús entendieron que el yugo era un instrumento de sumisión. En Israel, los yugos se hacían de madera, confeccionados con cuidado para adaptar cada uno al cuello del animal que había de llevarlo. Sin duda, Jesús habría hecho muchos yugos de muchacho en la carpintería de José en Nazaret. Esta es una ilustración perfecta de la salvación. El yugo que llevaba un animal para arrastrar una carga era usado por el dueño para conducir al animal. El yugo significa también discipulado. Al añadir nuestro Señor la frase, aprended de mí, la imagen resultaría familiar a los oyentes judíos. En escritos antiguos, se dice que cuando un alumno se ponía bajo un maestro, tomaba el yugo del maestro. Un escritor registra el proverbio siguiente: pon tu cabello bajo el yugo y deja que tu alma reciba instrucción. Los rabinos hablan del yugo de instrucción y del yugo de la ley. Es un yugo que implica también obediencia. Así, la propia invitación de Jesús a los pecadores, llevad mi yugo sobre vosotros, es argumento en contra de la idea de que se puede aceptar a Jesús como Salvador sin aceptarle como Señor y sin obedecer. Jesucristo no invita a las personas a acudir a Él si no están dispuestas a recibir su yugo y someterse a Él. La auténtica salvación tiene lugar cuando un pecador sin esperanza se aparta del pecado y acude a Cristo, con el deseo de que Él tome el control de su vida. La obediencia a Cristo no consiste en dar diezmos, en hacer votos, en hacer promesas, incluso en dar ofrendas y grandes cantidades de dinero. La obediencia a Cristo va mucho más allá de eso. Tan así que no existe un solo pasaje en el Nuevo Testamento en que Jesús diera la orden o la invitación a entregar dinero o diezmos. Asimismo, el apóstol Pablo tampoco ofrece en sus 3 epístolas ninguna invitación a entregar el dinero o el diezmos por partes de la gente. La auténtica salvación tiene lugar cuando un pecador sin esperanza se aparta del pecado y acude a Cristo con el deseo de que Él tome el control de su vida. Y esto no tiene nada que ver con el dinero, con la prosperidad y el éxito. Ninguno de los puntos mencionados anteriormente, diezmos, ofrendas, dinero, éxito, prosperidad, tiene que ver con el Evangelio según Jesucristo. La salvación es por gracia y no tiene nada que ver con las obras humanas. Pero la única respuesta posible a la gracia de Dios es una humildad quebrantada que haga que el pecador deje su vieja vida y se vuelva a Cristo. La evidencia de esa acción es la voluntad de someterse y obedecer. Si la desobediencia continúa irreductible, hay razón para dudar de la realidad de la fe de una persona. Repito,
Si la desobediencia continúa irreductible, hay suficientes razones para dudar de la razón de la fe de una persona. Es por eso que cuando yo escucho a ministros y predicadores que todo gira en torno a diezmos, diezmos, diezmos y dinero, 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 hay razones suficientes para dudar de la fe y la autenticidad de la regeneración de dichos pastores. Todos aquellos que reducen el Evangelio de Cristo a los diezmos no son más que ministros de Satanás disfrazados de cristianos. El yugo de la ley, el yugo de los esfuerzos humanos, el yugo de las obras y el yugo del pecado son todos yugos hirientes. Representan cargas grandes e insoportables de llevar en la carne y que no son mandatos de Cristo el Señor. Conducen a la desesperación, la frustración, la ansiedad, e incluso a la bancarrota económica. Por eso Jesús siempre desligó su evangelio del dinero. Jesús ofrece un yugo que podemos llevar y nos da, asimismo, las fuerzas para llevarlo. En ello hay verdadero descanso. El yugo que él ofrece es fácil y la carga que da es ligera, porque él es manso y humilde. A diferencia de los fariseos y los escribas y de los pastores modernos, no desea oprimirnos, no desea acumular cargas sobre nosotros que podamos soportar, ni trata de mostrarnos lo dura que puede ser la justicia. Por eso, siempre he estado en contra de la prédica de los diezmos, porque pastores insanos y pastores contrarios a la Escritura colocan en el creyente un yugo que Cristo ni los apóstoles lo hicieron. El yugo de los diezmos se ha convertido en auténtica tormenta para miles de cristianos. Asimismo, miles de cristianos han sido expulsados de falsas iglesias por negarse a dar los diezmos. Pero que esto quede claro una vez más. Jesús nunca vino a poner el yugo de los diezmos. El predicar diezmos en la actualidad es una doctrina contraria al Evangelio de Cristo. Predicar diezmos es una cadena, una atadura, una carga que el mismo Cristo rechaza. Sí, siéntete en libertad de no entregar nunca más tu dinero, diezmos, votos, promesas a ministerios y pastores que roban y estafan a la congregación. Cristo es dulce y tierno y nos da una carga ligera de llevar. La obediencia bajo este yugo es un gozo. Cuando desobedecemos es cuando el yugo lastima nuestro cuello. El yugo de sumisión a Cristo no es gravoso, es gozoso. Significa liberación de la culpa y liberación de la carga del pecado y liberación de cargas no impuestas por él, es decir, descanso para vuestras almas. Esto es como un eco de Jeremías 6:16, donde el profeta dice: deteneos en los caminos y mirad, preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Jesús recibió una respuesta idéntica. Los acontecimientos subsiguientes en su ministerio muestran que el odio por Cristo se intensificó hasta el punto de que la multitud que la rechazaba acabó crucificándole. Su yugo era fácil, pero para los corazones pecadores, rebeldes,
obstinados, traidores a la Escritura, negadores de Dios. La demanda de acudir a Él era demasiado. Su invitación fue despreciada y su salvación rechazada. Los hombres amaron más las tinieblas de sus pecados que el resplandor de su gloria. Por el rechazo incrédulo de su señorío, se condenaron eternamente a sí mismos.